Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras para el domingo 20 de marzo de 2022. Esta mañana leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 1 al 16, que dice así. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: «Este es el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces los entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Hasta aquí la lectura de la Escritura, de la palabra del Señor esta mañana. La semana pasada comenzamos a reflexionar sobre qué tiene que decirnos la cruz en estos tiempos de dificultad en los que vivimos. Consideramos cómo Dios Padre se nos revela en la persona de su Hijo Jesucristo de manera especial en la cruz. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Dijimos que Dios se nos revela junto a los que sufren. Dios no es ajeno al dolor humano. Pero también dijimos que Dios no solo se revela, sino que también actúa. En la cruz, Dios Padre no solo se nos muestra a través de su Hijo, sino que también hace algo. Parte de ese algo lo vamos a considerar hoy. Las iglesias evangélicas se nos han enseñado siempre que la cruz es la manera con la que Dios trata con el pecado. Eso es correcto. Pero cuando se dice eso, en lo que se está pensando principalmente es que trata con los pecados que afectan a mi vida personal. Hoy quisiera que nos centráramos en que si la cruz es la manera con la que Dios trata con el pecado, no puede tratarse exclusivamente de mis pecados personales. Dicho de otra manera, no solo se trata de acabar con los pecados que yo o tú o él hayan cometido, sino que hay que acabar con el poder del pecado en sí mismo. Y eso es lo que hace la cruz, acabar con el poder del pecado en sí mismo. Las acciones humanas actualizan el poder del pecado que está presente en el mundo, pero dicho poder es previo a la propia acción humana. Como he explicado otra vez, hay una cierta independencia del pecado, del poder del pecado, del respeto de la acción humana, que toma cuerpo, se actualiza a través de lo que el ser humano hace. Pero es más, no solo son las acciones individuales las que producen pecado. El ser humano es un ser social, es decir, que vive junto a otros seres humanos, y cuando estos cooperan entre sí, construyen instituciones y estructuras sociales por las que viven. Estas
también estas instituciones sociales también producen o actualizan el pecado en el mundo. No solo es la acción humana, sino es aquello que el ser humano crea y construye, que se comporta como instituciones y que son capaces de configurar el pensamiento y la acción de los seres humanos, también están atravesadas por el pecado. Incluso lo hacen en una dimensión mucho mayor que solo las acciones individuales. Por un ejemplo, las guerras no solo las hacen miles de individuos que son con sus acciones matan, destruyen, violan o saquean, sino que miles de acciones individuales coordinadas por unas estructuras políticas y burocráticas producen un resultado mucho mayor que el que nunca podría haber causado solos. Por eso las guerras en el siglo XX o potencialmente en el siglo XXI son tan destructivas, porque el ser humano ha sido capaz de crear, por un lado, estructuras políticas, administrativas, burocráticas, gigantescas, que a través de la tecnología, el mundo digital hoy en día, pero la tecnología militar, etcétera, son capaces de producir una mayor destrucción que nunca antes en la historia. Si el propósito de Dios es acabar con el pecado, el mal y la muerte en el mundo, y ese es el propósito principal, que vemos explicado en la narración de la Biblia, Dios también tiene que tratar con esos poderes humanos que producen esas instituciones y esas estructuras, o lo que genéricamente llamamos política. Y eso es precisamente lo que nos encontramos en este pasaje de hoy. Ya sabemos porque así nos lo dice el autor del Evangelio, que lo que Juan nos está contando es una selección de lo que considera importante. ¿Para qué? Con un propósito concreto. Para que creamos, para que sepamos que Jesús es el Mesías y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Este es el propósito del Evangelio. Por tanto, cuando al principio de este capítulo 19 se nos está contando el encuentro de Jesús con Pilato, esto no es una historia entre otras muchas. Juan ha seleccionado este relato, este diálogo, con una intencionalidad. Tampoco hay un afán historicista, porque esto está lejos de la cultura del texto, del autor, de la sociedad en la que vivía. Hay una intencionalidad teológica clara. Jesús frente a Pilato es la manera en la que el Mesías actúa frente al representante del poder político que gobierna en el mundo en ese momento, y debemos entender cómo la cruz tiene que ver con ello. En la narración de este evangelio ya se nos ha dicho previamente qué relación hay entre la cruz y el poder político que gobierna en el mundo. En el capítulo 12, versículos 31 y 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En otra versión, este versículo 31 se traduce como: es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser vencido. Es decir, lo que va a ocurrir en la cruz tiene que ver con una victoria, pero esa victoria es sobre el poder que tiraniza el mundo. Versículo 14, capítulo 14, versículos 31, también se vuelve a repetir la misma idea. Ya no hablaré mucho con vosotros porque se acerca el que tiraniza este mundo. Cierto que no tiene ningún poder sobre mí, pero tiene que ser así para demostrar al mundo que yo amo al Padre y que cumplo fielmente la misión que me encomendó. La versión Reina Valera, que probablemente sea la que vosotros estéis leyendo, se menciona el príncipe de este mundo en lugar de el que tiraniza este mundo. Bueno, el caso es lo mismo, no hay ningún problema. La cuestión está que hay que entender que nosotros, con nuestra mentalidad moderna, que es una mentalidad dualista, es decir, que divide el mundo en dos, nos preguntamos si este poder que tiraniza el mundo es espiritual o político, ¿vale? Es decir, fijaos que la versión Reina Valera, cuando dice el príncipe de este mundo, parece dar a entender que ese poder es espiritual. Y en una versión como la versión de la palabra, que dice
que se acerca, el que tiraniza este mundo, podría entenderse más en un sentido político. Y este es el problema, cuando nosotros con nuestra mentalidad moderna, dualista, que opone pares de opuestos para definir la realidad, pensamos que o es espiritual o es político, ya que nuestra cultura ha dividido el mundo entre lo natural y lo sobrenatural, y que la política pertenece al orden de lo natural y lo espiritual al orden sobrenatural. Sin embargo, tenemos que entender que la Biblia no piensa en estas categorías, que para el Evangelio de Juan lo espiritual y lo político pertenecen ambos al orden del mundo, que no están separados. Lo que el Evangelio nos quiere comunicar está claro. La misión que debe cumplir Jesús muriendo en la cruz tiene que ver con la victoria sobre aquel que tiraniza el mundo. Pero este que tiraniza el mundo, ¿qué es? ¿Quién es? ¿O qué poder es? ¿Es político o es espiritual? Bueno, pues el Evangelio nos dice que ambas dimensiones están interrelacionadas. En un sentido político humano, eso tiene que ver con el Imperio Romano, con César, con el emperador. En un sentido suprahumano, esto tiene que ver con esos poderes de las tinieblas que en algunas ocasiones encontramos en el Nuevo Testamento, que se refiere a Satanás y a los demonios. Ahora bien, no nos dejemos llevar por un lenguaje imaginativo, por una expresión imaginativa, o por lo que el cine o por lo que nuestra cultura ha construido en torno a ese personaje. Centrémonos en lo que el texto de la Escritura nos quiere comunicar, según los patrones culturales a los que pertenece. Hay un poder que tiraniza el mundo. Tiene que ver con el poder y la estructura política, que a su vez está sustentada por otros poderes que no podemos racionalizar del todo, pero de los que el ser humano tiene una experiencia intuitiva, que podemos llamar el poder o los poderes del mal. Lo que nos dice la Escritura es que la cruz es la victoria sobre ese poder o poderes del mal. El mal existe, diríamos, y la cruz es la victoria sobre el mal, sobre ese poder del mal, sobre esa realidad del mal. Al principio de este capítulo 19 se nos describe una escena en la que Jesús es vestido de manera burlona como un rey. Si la acusación que se hace sobre Jesús es que es rey de los judíos porque se ha identificado como Mesías, tal como reza la inscripción que se pone sobre la cruz, Jesús rey de los judíos, se les viste de manera burlona, de manera grotesca, como un rey. Así que a este rey que es Jesús se le pone una corona y un manto púrpura, pero no una corona cualquiera, una corona de espinas. Versículo 2 del capítulo 19, o se fan de él diciendo, viva el rey de los judíos. Versículo 3 de este capítulo 19. Es, en definitiva, una parodia de Jesús como rey. Pero también tiene que ver con ese rey que vimos la semana pasada, lavando los pies de sus discípulos. No es el rey que se impone por la fuerza, es el rey que se presenta en debilidad. Todo lo que viene a continuación en el relato tiene que ver con la manera en que Jesús, el Mesías, ese rey, enfrenta el poder político, que tiene el poder de condenarle o de librarle. Jesús llevado ante Pilato, que es el representante del Imperio Romano en esa región. Y hay dos cosas que son significativas en este encuentro. Una, que Jesús calla. No intenta reivindicarse, no intenta autojustificarse de ninguna manera. Versículo 9 de este capítulo 19. Frente a ese silencio, Pilato se enfada y presiona a Jesús para que se posicione, ya que Pilato tiene el poder para liberarle o condenarle. Versículo 10. Pero la respuesta de Jesús es significativa. El poder que tiene Pilato le ha sido concedido. Versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada arriba. Por otro lado, Pilato en repetidas ocasiones insiste en poner libertad a Jesús. Pero los dirigentes fariseos y saduceos presionan a Pilato donde más le duele. Cuestionar su lealtad a Roma, la lealtad de Pilato a Roma. Lo leemos en el versículo 19. Si a este sueltas, cuidado que no eres amigo de César.
todo el que se hace rey, a César se opone. Y si César se opone, que no eres un buen aliado, obviamente lo que va a ocurrir es que te va a destituir de tu puesto. Y eso mismo se vuelve a repetir en el versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y esto es muy significativo, porque esto se ha dicho por los propios judíos frente al poder invasor, frente al poder romano. Los principales sacerdotes habían olvidado que quien gobierna, quien es verdaderamente rey, es Dios, es Yahvé. Y fijaos que están diciendo, no tenemos más rey que César. Volvemos a esto al final. La muerte era la cruz. En la cruz era la pena por delito de rebelión contra el imperio. Aparte de ser pena de muerte para malhechores y gente que no tenía ningún honor en esa sociedad. Todo aquel que pretende ser rey es un desafío frontal contra César, contra el imperio. Si Jesús es Mesías, es decir, que es rey, esto representa un desafío para el imperio. No importa que Jesús se haya comportado de manera violenta, pacífica, pero nada más que el hecho de reivindicarse como rey era desafío suficiente para que Roma lo quitara del medio. ¿Pero por qué es significativo todo esto? Por lo que ya se nos ha ido anticipando en la narración y lo que a partir de ahora vamos viendo de manera progresiva con más claridad. La cruz va a ser la victoria sobre aquel que tiraniza el mundo. ¿Y quién tiraniza el mundo? César y Satanás. Ambos, el poder político y los poderes, el poder político que tiraniza el mundo y los poderes oscuros que lo alimentan. La enseñanza de la Biblia es clara, los poderes políticos no son neutrales, ni el mundo es un continente vacío. El poder político tiraniza, sobre todo cuando a través de la guerra y la violencia crea muerte, destrucción y caos. Y lo es porque en esos momentos está siendo atravesado por los poderes oscuros del mal. El mal y el pecado son poderes presentes y en no pocas ocasiones las estructuras políticas y sociales lo actualizan en la historia del mundo. La muerte de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios en la cruz es la victoria también sobre estos poderes. Y esa es la liberación de la Pascua. Sin embargo, no queremos decir que tengamos que estar buscando poderes oscuros o demonios por todas partes, ¿no? Como algunos por ahí puedan pensar. Todo lo contrario. Debemos entender el mundo de significado que el texto bíblico está expresando y no solo quedarnos en la literalidad de los patrones culturales del contexto de la sociedad en la que los textos están escritos. Hay que superar la literalidad de esos patrones para atender, para comprender el mundo de significado que están construyendo dichos patrones. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, comprender la cruz tiene una dimensión más allá de lo subjetivo y personal. Esto para empezar. Aunque esta dimensión subjetiva y personal también está incluida y lo vamos a ver otro día. Pero para entendamos esto, la cruz no solo tiene que ver con un ámbito subjetivo y personal, la cruz tiene que ver con toda la realidad, con una transformación de la realidad del mundo, incluida la realidad social y política. ¿Y por qué es importante que consideremos esta dimensión? Porque es la manera que como iglesias cristianas tenemos de enfrentarnos a esta realidad social y política. Si solo pensamos que Dios trata con nosotros a nivel personal e individual, ¿qué pasa? ¿El mundo no tendrá redención? ¿Es que hay que escapar del mundo y el mundo se quedará ahí o será destruido? ¿O qué pasa ante los acontecimientos políticos y sociales que están ocurriendo en este tiempo? Si la Iglesia solamente tiene un mensaje privado
deberá quedarse muda, o lo que es peor, será legitimación de los poderes que gobiernan el mundo, como les pasaba pasó a los principales sacerdotes. Acabemos diciendo, no tenemos más rey que César. Desgraciadamente, la Iglesia cristiana ha asumido en no pocas ocasiones y ha legitimado en no pocas ocasiones esta afirmación. Y hemos dicho, no tenemos más rey que César. Incluso en muchas ocasiones de su historia, la propia Iglesia se ha convertido en César. En cualquier caso, ahora estamos viviendo esta guerra en Europa. Estamos sufriendo subida de precios y quizás tengamos miedos a la escasez o a la amenaza nuclear. Y lo que nos dice la cruz es, no tengas miedo. No tengas miedo porque, aunque es cierto que a veces el mundo parece volverse loco y pareciera que poderes oscuros alimentan la locura de los seres humanos, la cruz nos dice, la victoria está ganada. El cristiano puede y debe vivir en una actitud de confianza, de moderación frente al miedo, de afirmación frente al miedo, de rotundidad frente al miedo y de una rotunda entrega a la esperanza de que un día esta victoria que ya está ganada en la cruz, pero que aún no está consumada, tendrá su completitud. La Biblia nos dice, no tengáis miedo, vivamos sin miedo. Que así sea.